Y esta mañana el título de este mensaje, siguiendo con los últimos que hemos estado mirando, el título es Necesito el Evangelio. Casi podría decir que es una necesidad imperiosa. Si el hombre pudiera conocer y entender esto, ¿cuántas realidades de la vida natural serían cambiadas? Necesito el Evangelio. Yo lo necesito. Tú lo necesitas. Cada uno necesitamos el Evangelio. Por favor, acompáñenme a la lectura de la palabra que está allí en el libro de Romanos. Voy a volver a leer los 4 últimos versículos que ya leímos el domingo anterior en el capítulo 1. Y luego voy a pasar a los siguientes 4 versículos del capítulo 2. Y ahí vamos a saltear algunos versículos para terminar leyendo del versículo 11 al 15 el capítulo 2 de Romanos. Y arrancamos entonces con el capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y dice así: y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, lo conocían porque Dios se había revelado, pero no tuvieron a bien darle a Dios el lugar que le corresponde, reconocer a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y acá Pablo está mostrando un grupo de personas que necesita el Evangelio. En estos pasajes que vamos a leer vamos a encontrar 3 grupos de personas. Uno de ellos son estos. Estando, dice, lleno de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmado de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Es decir, que estimulan que eso siga creciendo. No se oponen, lo favorecen. Pero ahora Pablo, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, nos va a mostrar un segundo grupo de personas. Ya no son los que tienen mente depravada, como estos que allí señala Pablo, pero son unos que en apariencia están mejor. El mundo los llama los moralistas. Y dice Pablo allí, capítulo 2, versículo 1 al 4, por lo cual, no tienes excusas, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. El moralista, ve la actitud de aquellos y los juzgas. Y dice, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas.
Y sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. ¿O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Segundo grupo. Pero ahora veamos un tercer grupo. Porque Pablo ciertamente tenía un ministerio a los gentiles. Fue llamado por Dios a declarar el Evangelio a aquellos que estaban desposeídos de la palabra de la promesa declarada a través del antiguo pacto sobre Israel. Pero Pablo, siendo judío, nunca se olvidó de ellos y decía: estoy dispuesto aún a dar mi vida si fuera necesario por la salvación de mi hermano judío. Y entonces ahora le va a hablar al tercer grupo, a los judíos. Y les dice en el versículo 11, el capítulo 2 de Romanos: porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, y ahí le está hablando a los judíos, porque ellos conocían la ley, por la ley serán juzgados. ¿Por qué? Y entonces acá Pablo va a descubrir algo que es la llave espiritual de la vida de fe. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. El gentil no conoce la ley. Dios no se la entregó como lo hizo al judío de una manera directa. Pero hay algo que ahora Pablo ya va a revelar, que está presente en la vida del gentil y que significa que él no tiene excusa como tampoco el judío. Y cuando el gentil hace lo bueno, conforme a lo que la ley señala, aunque él no la conoce, por instinto, conocimiento intuitivo, él actúa en consecuencia. Y entonces Pablo va a descubrir a qué se refiere con ese conocimiento intuitivo. Y esto es muy importante, ya que, dice versículo 15, muestran la obra de la ley escrita en sus corazones. Wow. Y esto es realmente algo impresionante, porque está escondido en la palabra allí. Creo que nunca más Pablo habla de este asunto, pero aquí lo da a conocer. Algo que Dios colocó en la vida de todo hombre y mujer como una marca de agua. ¿Saben lo que es la marca de agua, no? Algo que aparece en un documento, cuando usted lo imprime, parece imperceptible, pero está allí. Y el autor de esa marca de agua la colocó con un propósito.
esa marca de agua en tu vida y en mi vida es la conciencia. Versículo 15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos, acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. La conciencia, la cual está allí siendo manifestada en la vida del hombre, sea gentil o sea judío, porque es algo que Dios colocó en el acto mismo de la creación. Ahora, déjeme hacerle una introducción a la necesidad del Evangelio. Al iniciar esta carta a los romanos, el apóstol Pablo dio a conocer algo que es muy importante en relación al Evangelio, el cual, como bien lo señala el significado etimológico de la palabra, buenas noticias, pero esas buenas noticias están referidas específicamente a una persona. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Cristo. Y en Él, en Cristo, habiendo sido revelado el Evangelio, se dio a conocer el camino de salvación para llevar al hombre de regreso a Dios. Por eso, en Juan capítulo 14, versículo 6, el evangelista escribe las palabras que Jesús dijo en aquella ocasión a sus discípulos: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y dice Jesús: nadie viene al Padre sino por mí. Esas palabras es la verdad. No busquemos en otro lado la verdad para acercarnos a Dios. Esas palabras es la verdad que nos enseña cómo acercarnos y cómo llegar a conocer a Dios. Solo a través de Cristo. Pero al mismo tiempo que es la verdad, esas palabras también es vida para el que la recibe. Y esa vida tiene una calidad que no puede ser igualada por ninguna otra, porque esa vida que está en Cristo es eterna. Vida que ya fue manifestada, se dio testimonio. ¿De qué manera? Cristo lo hizo por medio del poder de la resurrección. Por eso dice Pablo que la resurrección de Cristo es las primicias. Y entonces uno empieza a indagar y dice: pero ¿por qué las primicias si antes de Cristo hubo otras resurrecciones? Cristo mismo resucitó al hijo de una viuda que estaba siendo llevado al lugar del sepulcro. Levantó a una niña simplemente hablándole las palabras de autoridad. Llamó a Lázaro del sepulcro. Pero todos esos que resucitaron volvieron a morir. El único que no volvió a morir y resucitó dando testimonio de vida eterna es Jesucristo. Él es las primicias. Aleluya. Por la palabra, la vida de Cristo está presente en el corazón del creyente. Por la palabra. Tú lees la palabra y si tu corazón está dispuesto a recibirla, Dios quiere que sepas que de esa palabra fluye vida. Jesucristo dijo: mis palabras son vida y espíritu. Por la palabra, la vida de Cristo está presente en el corazón del creyente.
Y es a través de esa vida maravillosa que el creyente llega a ser una nueva persona, porque habiendo nacido de nuevo por la palabra y el Espíritu, ahora camina en obediencia. Aleluya. En la obediencia a la palabra, el Espíritu Santo hace una obra preciosa. Porque es una obra que está allí activándose en el interior. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. No pretendamos cambiar lo externo, sino cambia ante lo interno. Dios nos cambia de adentro hacia afuera. Por eso Pablo dice, es tan inútil el concepto que manejan algunos diciendo, no hagas esto, no hagas aquello, no manejes, no pruebe, y buscando creer que tan solo por hacer determinados hechos sin tener la convicción interna de ese cambio necesario podrá ocurrir algo bueno. Pero cuando la palabra está allí dentro nuestro y a través de la obediencia nosotros vamos siendo llevados por el Espíritu Santo a una transformación continua. En esa experiencia, el mismo Espíritu de Dios nos lleva a disfrutar lo hermoso que es estar en comunión con Dios. ¿Cómo puedo tener comunión con alguien que no lo veo? Pues deja que la palabra trate dentro de tu corazón. Y permite que el Espíritu Santo haga esa obra interior en el cual Él va a forjar algo maravilloso que es el carácter. ¿Por qué somos tan fluctuantes? Porque no tenemos un carácter firme en Cristo. Y entonces un día es sí y otro día es no. A veces parece y otras veces quizás. Por eso Dios dice en su palabra, determínate y hazlo firme en tu corazón. Porque entonces verás que las cosas son diferentes. Como hoy nos decía Belén, tomando decisiones, determinémonos con Dios y seamos firmes en esa decisión y las cosas serán diferentes. Cuando el Espíritu Santo produce transformación en el creyente, Él nos guía a encontrar el deleite en la comunión y perseverar en esa comunión, reconociendo que soy dependiente de Dios. Cuán difícil es para aquel que vivió su vida nutriéndose de sus propias decisiones y de sus capacidades, de pronto entender que en la vida, sobre todas las cosas, es necesario reconocer una dependencia, y esa dependencia es de Dios. Todo ese proceso del Espíritu Santo se realiza cuando el creyente está determinado. Esa palabra es fuerte. Determinado a permanecer en Cristo, cueste lo que cueste. Por eso Pablo decía, a veces tuve que pasar peligros de adentro, hablando de la iglesia, también de afuera. Muchas veces naufragué, me azotaron, me dieron con palos. Muchas veces estuve, parece, derribado, pero no destruido. ¿Saben por qué? Porque Pablo estaba determinado. Y esa determinación en Cristo me ayuda a permanecer. Y cuando yo estoy en Cristo, sin depender de mis circunstancias, encuentro que en esa fe soy bendecido sin límites. Con toda bendición espiritual, como dice Pablo, hablando a los Efesios en el capítulo 1.
Dios no tiene límites, querido. Los límites los ponemos nosotros. Y esos límites están claramente identificados en esa vieja vida, la cual se ha nutrido durante tanto tiempo de conceptos y valores que no tienen realmente importancia, que son tan solo temporales, pronto pasa. Es como una nube pasajera, viene y de pronto la mirada y no está más. Y entonces encontramos un problema cuando no hay determinación, porque nos exponemos a muchas situaciones en la vida que tienen consecuencias. Si el hombre decide deliberadamente ignorar a Cristo, lo voy a decir de nuevo, si el hombre decide deliberadamente ignorar a Cristo, esto lo hace ignorante de la verdad de Dios. Y vivir en esa ignorancia es una ilusión falsa, que va a tener un día, un final sin nada de felicidad. De la misma manera, el hombre necesita saber que conocer la verdad, como Dios lo ha revelado, y no vivir conforme a la verdad, lo voy a repetir de nuevo. Conocer la verdad conforme Dios lo ha revelado y no vivir conforme a la verdad es hacerlo a Dios mentiroso. Y eso nos coloca en la actitud equivocada de espaldas a Dios. Y cuando estamos de espalda a Dios, no tenemos posibilidad de comunión con Él, lo cual es una necesidad. Por eso vino el Evangelio. La ausencia de comunión con Dios tiene un precio muy alto, muy alto. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 10, la palabra dice así: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Y esto es un faro de luz que se enciende como esa lucecita en el semáforo, recordándonos que hay un punto de cambio, el amarillo. Dice, ten cuidado, porque está por producirse un cambio. Observa bien, está atento. Y en cualquier caso que sea, ya sea por ignorancia o por el conocimiento, sin la experiencia personal, siempre estaremos viviendo de espalda a Dios si no le damos a Él el primer lugar. Y esto tiene consecuencias. Consecuencias que no son buenas. Consecuencias que traen dolor, que traen amargura, que traen tristeza, que traen depresión. Y aún nos lleva muchas veces a un pozo de desesperanza que no tiene final. Por todo esto y mucho más, el Evangelio es imprescindible en la existencia de la vida terrenal del hombre. El Evangelio es necesario. Esta es la razón por la que Jesucristo le dijo a Nicodemo, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios quiere que no nos quede ninguna duda de la realidad y la seguridad de su amor.
Dios amó al mundo. Dios ama a cada persona que Él creó a su imagen y semejanza. Los ama con amor eterno, al punto tal que dice allí Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito. Ese amor se hizo visible, relevante, destacado. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio ha sido dado por Dios para suplir la mayor necesidad que tiene la raza humana. Y esa necesidad es vida, la cual Dios la identifica como vida eterna. Y esa vida eterna es vida en comunión con Dios. Y entonces Pablo responde a la pregunta de muchos: ¿quiénes necesitan del Evangelio? Y lo leímos hoy en el pasaje. Y Pablo dice de una manera contundente: todos, todos. Pablo clasifica a la humanidad en 3 grupos de personas. Y todas las personas nos encontramos en alguno de esos grupos. No podemos escapar de esos 3 grupos que claramente son identificados por Pablo. Y Pablo, al mismo tiempo que los identifica en la misma carta a los romanos, a través del Espíritu Santo, Él va a demostrar que todos ellos, sea el grupo donde sea que estemos, todos ellos son culpables ante Dios. ¿Cuál es el primer grupo? Allí están las personas que, como bien señala Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1 y versículo 28, las que han despreciado el conocimiento del verdadero Dios. Lo han tomado un poco, no lo han considerado útil, lo han dejado de lado. Ellos, como dice Pablo, no tuvieron a bien reconocer a Dios. Consideraron a Dios como un elemento de segunda necesidad. Pablo está señalando allí que los hombres, aún ignorando la palabra, aunque nunca hayan escuchado un texto, con todo eso, en esa condición más baja de ignorancia, cualquiera que puede venir a la existencia en esta experiencia terrenal puede conocer que hay un Dios, y Pablo lo destaca, porque Él se ha revelado por medio de las cosas hechas. Su creación. Su creación. Los que están en el primer grupo son aquellos que no se sujetan a ninguna regla de comportamiento. Han decidido vivir a su manera. Y todo lo juzgan según su propio criterio y deseo personal. Y lo que no está de acuerdo a eso, a esa decisión, lo rechazan, y aún si se trata de Dios también. El pensamiento de los que están en este grupo, lo que Pablo señala allí en Romanos capítulo 1, los últimos 4 versículos, pensamiento es este: nadie tiene derecho a decirme lo que debo o no debo hacer. Yo sé lo que hago. Pero hay un segundo grupo. Este grupo de personas son identificados por Pablo como los moralistas. Personas que aceptan determinadas leyes, pero la aplican según sus propias reglas. Por eso Pablo les dice a estos: no tienes excusas, oh hombre,
Romanos capítulo 2, versículo 1. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. ¿Qué cosas? Pablo lo había señalado unos versículos antes, las que están mencionadas en los versículos 29 y 30 del capítulo 1 de Romanos. ¿Qué cosas practicamos sin darnos cuenta? Porque nos hemos transformado en moralistas. Nos volvemos envidiosos, buscamos pleitos, practicamos el engaño, manifestamos soberbia, desobediente a los padres, etcétera, etcétera, etcétera. Una larga lista. Los moralistas crean sus propias reglas, aplicando las leyes según su propia conveniencia, pero sin obedecerlas. A esto no me toca a mí, es para el otro. Actuando incluso, y esto es lo más grave, actuando incluso en contra de sus propias conciencias. Se atreven a juzgar a otros según la ley, pero no la aplican a su propia vida. Y entonces Pablo allí, como hoy se le señalaba, empieza a hablar de este aspecto, que en Dios es la llave espiritual que nos lleva a vencer toda obra engañosa que opera en este mundo, de las influencias que nos rodean y del pecado que constantemente nos asedia. Es una llave virtuosa. Dios la ha colocado como una marca de agua en el alma. Para muchos no es importante porque parece imperceptible, y si es posible apagarla, la van a apagar, negando una y otra vez al testimonio de esa marca de agua que es la conciencia. Lograrán finalmente que la conciencia quede apagada y ya no hable. Porque he establecido en mi carácter un modelo de vida y me voy a sostener en eso, me cueste lo que me cueste, porque es lo que mi alma anhela. El apóstol Pablo dice en esta carta que el gentil, aunque está en desventaja respecto al judío, porque no tiene la ley de Moisés, a él no le fue dada la revelación como Dios se la entregó al judío en el monte Sinaí. Pero sin embargo, dice Pablo, el gentil en su conciencia tiene a través del acto creativo de Dios el testimonio de la ley. De tal manera que esto hace que el hombre pueda entender aquellos actos de su vida que son buenos y los que no son buenos. Ahora, este elemento que Dios colocó por creación en el hombre es común a todos. Lo tiene el judío y lo tiene el gentil. Todos tienen conciencia. Por eso leemos en Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, esto habla de un conocimiento intuitivo, algo que Dios en la conciencia está manifestando. Entonces ellos, al cumplir los dictados de la ley por ese conocimiento intuitivo, están mostrando que la obra de la ley fue escrita en sus corazones. De tal manera que no quedaron huérfanos en cuanto al testimonio de Dios respecto de aquello que es bueno, aprobado delante de sus ojos. Su conciencia actúa y sus pensamientos responden, muchas veces acusándolo y otras veces aprobándolo. Es el conocimiento intuitivo de lo que está bien y lo que está mal, y que está presente en todos. ¿Quién escribió la ley en el corazón del hombre?
Es la pregunta. Fue Dios mismo, en el acto de la creación. Y su conciencia ahora le da testimonio al hombre de aquello que delante de Dios es aprobado y de lo que no es aprobado. Y como lo dije antes, este elemento virtuoso es como la marca de agua de un documento escrito. Fue colocado allí en el alma por su autor con un propósito. Muchas veces parece tener poca importancia, pero eso que el autor, el creador, colocó en el alma es algo muy valioso y merece ser respetado. Respetemos y démosle valor, porque Dios lo colocó allí para dar testimonio de aquello que ante sus ojos es bueno. Por eso Pablo señalaba la importancia de no menospreciar lo que Dios habla a nuestro corazón. Porque cuando menospreciamos lo que Dios habla a nuestro corazón, a través de su palabra y el testimonio del Espíritu en nuestra vida interior, activando esa marca de agua, hay algo superior que Dios está manifestando en la vida de una persona. Y es que el Espíritu Santo está presente. Y Pablo dice, no apagues el Espíritu. No menosprecies la palabra, porque es a través de ella que el Espíritu de Dios habla a la conciencia del hombre. Por lo tanto, la voz de la conciencia tiene un sentido espiritual de alerta, que le debemos dar importancia. Finalmente hay un tercer grupo de personas. Y esos son los judíos. Como bien lo señala allí Pablo en el libro de Romanos, el capítulo 2, versículos 12 y 13. Israel recibió la ley de Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí. Para un judío, hable con cualquier judío y pregúntele cuál es el concepto que tiene de la Torá y que le explique qué es la Torá. Ellos inmediatamente van a reaccionar y le van a decir, para nosotros la Torá es la palabra del Dios de Israel y es el fundamento en el cual nuestra vida se sostiene. Allí está la ley de Moisés, desde el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. La Torá para ellos es lo relevante, es lo trascendente, pero no se dieron cuenta que a través de la Torá Dios estaba trayendo una revelación aún mayor. El testimonio de aquel profeta que vendría, el cual daría a manifestación del plan de Dios. Pero los judíos, aunque son testigos directos de este acto divino de la soberanía de Dios, rechazaron al Mesías y quebrantaron la ley. Por eso Pablo dice en el libro de Romanos, a través del Espíritu Santo, no hay justo ni aun uno. No hay diferencia, dice Pablo. Todos estén en el grupo que esté, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye incluso al judío. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? El Evangelio lo propone. Debemos tener en cuenta esto. Dios es un juez justo. Dios es santo y aborrece el pecado. Dios nos conoce a cada uno de nosotros y conoce la condición de nuestra vida interior. Para Dios
Dios hay solo dos opciones. Dios tiene que ser justo y condenar al hombre, o sin dejar de ser justo, darle la oportunidad de ser redimido y justificado por un acto de misericordia manifestado en su amor y en su santidad. El apóstol Pablo dice en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, el versículo 1, que solo aquel que ha sido justificado por la fe tiene paz para con Dios. Y todo esto es posible, dice allí Pablo, solo a través de la obra manifestada en Jesucristo el Señor. ¿Qué significa ser justificado? Justificado no es ser hecho justo. En el testimonio bíblico, claramente Dios está manifestando que ser justificado en el proceso del Espíritu Santo, trayendo a nuestra vida la declaración de alguien que es justo, por causa de los méritos del único justo, Jesucristo. Y ser declarado justo es mucho mejor que ser declarado inocente. En el ámbito de la justicia humana, pareciera que el ser declarado inocente pone ya un acto de protección y de inmunidad, cuando muchas veces esos actos están viciados a causa de que no responden a una verdadera justicia. Pero en Dios es diferente, porque podemos ser declarados justos por causa de los méritos del único justo, Jesucristo. Cuando somos justificados, somos declarados justos, y esta justicia no procede de hombre alguno. Es la justicia misma de Dios, que es colocada a favor del hombre a causa de la obra de Cristo en la cruz. Y el hombre, al recibir en fe ese testimonio del amor de Dios, puede experimentar la justificación que viene a través de Cristo. Dios coloca, atribuye a favor del creyente la condición de justo, lo declara justo. En el primer grupo de personas vimos a aquellos que han despreciado el conocimiento del verdadero Dios y que se entregaron a un comportamiento totalmente desordenado. En el segundo grupo de personas están los moralistas, los que aceptan determinadas leyes, pero viven según sus propias reglas. Y el tercer grupo de personas son los judíos, los cuales no solo quebrantaron la ley, sino que también rechazaron al Mesías. Y Pablo dice allí en el libro de Romanos que todos ellos, los tres grupos, son culpables ante Dios. Considerando todo lo anterior, hermanos, un paso importante en la búsqueda de estar en paz con Dios y permanecer en comunión con Él es tomar la mejor decisión. Vivir en comunión con Él cada día, recibiendo el testimonio de su fiel amor, incorporando en la experiencia de nuestra vida todo lo que en su palabra ya ha sido manifestado, a fin de que podamos nosotros crecer en el conocimiento del Dios vivo. David lo expresó de esta manera: el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás.
Y allí Pablo está manifestando, como lo hicieron muchos otros, que el arrepentimiento es algo imprescindible y va mucho más allá de lo que yo pueda sentir por haber pecado. Arrepentimiento verdadero es cambiar de corazón, y esto significa vivir de una manera que sea conforme al agrado de Dios. Y estoy terminando en esta mañana. Le pido por favor a los hermanos de alabanza que me acompañen aquí en este lugar para entrar luego a esta última parte del servicio y acercarnos a la mesa del Señor. El mundo ejerce una influencia que es letal en la vida del creyente, porque constantemente nos está desviando del foco, colocando otras motivaciones y presentando algo que en el concepto del hombre natural pareciera ser importante, relevante, pero que no tiene consecuencias con relación al diseño y el propósito de Dios hacia una vida eterna. Esto nos enseña que estamos en medio de un mundo en donde Dios nos llama a ser vencedores, ser conquistadores y no conquistados, ser de aquellos que derriban el argumento que se opone a la verdad de Dios y se posicionan en Cristo para caminar en esa verdad, recibiendo la bendición del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo recibir y alcanzar misericordia para vencer? Quiero decirte en esta mañana, querido hermano, que hay algo muy precioso que así en la palabra ha sido manifestado. Y eso que está allí en la forma de una oración es algo que Dios lo estableció con un propósito bueno, a fin de que tu vida y mi vida sean en Él afirmadas. Y podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento del Dios vivo, experimentando día a día esa obra poderosa en la cual somos transformados a la misma imagen de Cristo. Hay una oración en la Escritura, una oración preciosa, que está a tu favor y a mi favor. Esta oración está a nuestro favor cuando creemos y nos apropiamos de la verdad que nos enseña y que nos guía a caminar en la bendición y en la victoria que Dios tiene a favor de cada uno de sus hijos. Esa oración se encuentra en las palabras que el Señor Jesucristo oró algunas horas antes de ser levantado en la cruz, de lo cual vamos a hacer memoria hoy al acercarnos a la mesa del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 17, en los versículos 14 al 19, les leo la oración en la Nueva Traducción Viviente. Jesucristo oraba así al Padre: les he dado tu palabra y el mundo los odia. No esperes comprensión de tu fe en el mundo, porque el testimonio
de la fe en Cristo. Es una corriente que va en sentido contrario al impulso del mundo, buscando la satisfacción del yo. Mas en la obra del Espíritu, lo que el alma anhela es agradar a Dios. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo. Dios estaba colocando un vínculo que no puede ser quebrantado. Cuando el Hijo está unido al Padre, definitivamente en la persona de Jesucristo, no hay nada que pueda hacer separación. Y entonces el Señor dice, ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Y entonces dice el Señor, versículo 15, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Dios conocía tus luchas y mis luchas. Dios sabía de tus batallas y de mis batallas. Él las conocía perfectamente de antemano. El conocimiento de Dios es un conocimiento que abarca toda la historia. Nada ha quedado fuera del gobierno y la soberanía de Dios. En el plan y propósito de Dios has estado presente desde el principio. No eres el resultado de un agregado, una casualidad. Eres el fruto de un propósito. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Y entonces Jesús dijo así, hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Y esa verdad tiene el carácter de algo sólido, porque es verdad absoluta. No depende del tiempo, no depende del lugar, no depende de una generación, no depende del pensamiento humano, de la interpretación del hombre, es verdad absoluta. Y el Señor dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Afírmalos, Padre, dice, en ese testimonio que es inviolable, la verdad de Dios. Pablo decía, me podrán matar, pero a Cristo del corazón no me lo podrán quitar. Porque la palabra era la roca sólida que lo sostenía. Y aunque le esperaban padecimientos y tribulaciones, Pablo decía, estoy dispuesto a todo, porque sé que con mi Cristo estoy señalado con un propósito eterno. Y entonces Jesús dice, así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo. Hay un plan de Dios. Tu presencia en el mundo todavía es una realidad que en el ámbito espiritual es relevante, porque Dios lo está destacando. Allí está mi hijo. Y mi hijo está marcando en este tiempo algo que esa generación necesita conocer y entender. Tu vida es valiosa, mi vida es valiosa. Eres importante, somos importantes.
Y entonces Jesús, como para que no tengamos ni siquiera 1 milímetro de posibilidad de dudar. No está claro. Ni 1 milímetro de dudar. Claro que van a llegar momentos difíciles. Te vas a sentir derribado. Yo ayer les compartí a Cristian y a Mariela mi experiencia. Mi experiencia en el trabajo no fue fácil. Muchas veces me sentí derribado, pero nunca destruido. Porque en los momentos en que parecía que no tenía un lugar donde apoyarme, encontraba que la presencia del Señor era todo lo que necesitaba y era lo suficiente. Y entonces Jesús dijo, y me entrego por ellos. Eres de gran valor, querido. Somos de gran valor. Jesucristo dijo, me entrego por ellos, como un sacrificio santo, para que tu verdad también los haga a ellos santos. Aleluya. Señor, aquí estamos. Cuán necesitados somos del Evangelio. Hoy en esta mañana hemos tomado la decisión de levantarnos, apoyar nuestros pies en el suelo. Y oh Señor, habiendo hecho todo lo necesario, iniciar el camino que nos trajo hasta aquí, tu casa de oración. Y aquí hemos venido, Señor, para darte a ti el reconocimiento de quién eres. El Dios en quien confiamos, todopoderoso, para obrar mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y por eso confiamos, Señor, como se estuvo orando antes, en la administración de tu Espíritu, trayendo, Señor, esa victoria a favor de cada uno de tus hijos. Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. Aunque en el proceso de la vida todavía tengamos que pasar valles de pruebas. Sabemos, Señor, que tú vas a transformar esos valles en un manantial de agua viva. Aleluya. Lo creemos, Señor. Por eso en esta mañana nos acercamos con toda confianza a ese trono maravilloso. Ciertamente es un trono de gloria. Es un trono en el cual gobierna el todopoderoso Dios. Pero, Señor, hemos conocido y entendido que ese trono es un trono el cual podemos acercarnos con toda confianza por medio de los méritos de Jesucristo el Señor. Y hoy, Padre, en esta mañana, un grupo de tus hijos, tu iglesia, está aquí reunida en este lugar para darte a ti, Señor, la gloria, para confesar tu señorío y para publicar alabanzas a tu santo nombre. Señor, acércanos a tu mesa. Llévanos, Señor, a participar de estos símbolos que nos hablan de tu cuerpo, que fue partido, lastimado, dolorido. Y, Señor, de esa sangre preciosa que es la sangre del nuevo pacto, sello inconfundible de la victoria de la cruz. Aleluya. Sí, Señor. Te adoramos, oh Dios.